Hace apenas 48 horas la vimos recién liberada, con un coraje, con una claridad de espíritu. Adonaida Pérez Paceiro, pues defender su dignidad, la dignidad de todos nosotros, y hablar de su esposo, ¿no?, de Loreto Hernández García, que sigue preso. Y ahora la han chantajeado y han chantajeado a su esposo. Tenemos aquí en la mesa de nuevo a nuestro amigo José Luis Pérez Antúnez, expreso político que estuvo más de 17 años en las cárceles del castrismo. Tenemos a Dairo Hernández, que Dairo es pues el hijo de ellos, ¿no? Sí. Es tu sobrino. Te agradezco de verdad que estés aquí en un momento tan difícil para nosotros. Y tenemos a Norge Rodríguez, editor de Yucabay, uno de los mejores periodistas investigativos que ha pasado por esta mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que tenemos, no sé, las declaraciones de ella misma, ¿no? Vamos a que nos explique. Adelante, desde Cuba. Vengo con más fuerza y si tengo que volver a prisión, voy a volver. Si ellos pensaron que soltándome a mí primero para la calle me iban a amedrentar con que mi esposo iba a permanecer en prisión, pues lo siento mucho, un matrimonio de más de 30 años, con hijos, nietos, lo amo con todo mi corazón, pero él sabe que permanecerá en prisión si depende de que yo baje la cabeza. Cuéntame, Antúnez, ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que pasó? Imagínate, nada, en horas tempranas de la mañana, era como al filo de las 7 de la mañana, la policía política lo sacó a un interrogatorio y le dijo, mira, hace falta que llames a tu... Mira, tú estás en un proceso de liberación, tú posiblemente puedas ser escarcelado hoy, mañana o pasado, e incluso tienes la posibilidad de ir de llevarte incluso hasta el aeropuerto para que te vayas con toda tu familia, pero tienes que pedirle a tu esposa que baje el tono, que deje las declaraciones que está dando, porque con esas condiciones no. La respuesta de mi hermano Loreto Hernández García no se hizo esperar, la de siempre, que él no acepta condiciones, siempre lo ha dicho, y cuando se lo comunicó a su esposa, que es mucho más rebelde que él, imagínate, eso fue lo que dijo. Es que las propias declaraciones, bueno, el mismo día que ella salió, las declaraciones que hizo, eso no se sabe, ¿no? Pero a las 2 de la tarde de ese mismo día desconectaron el internet en Placeta. Desconectaron el internet en Placeta porque ese escenario de una mujer con el olor todavía a los calabozos, con el dolor de dejar a su esposo preso, que de esas declaraciones tan fuertes, eso no le conviene a la dictadura. Y del pueblo recibiéndola. Y el pueblo recibiéndola. Abrazándola. Porque la dictadura hace todo lo indecible para buscar la manera de que para aislarlo. uno se sienta aislado, y eso forma parte de su política. Yo me siento muy orgulloso, yo estoy dolido, yo sé que mi hermano está condenado a muerte y mi hermano no va a resistir unos meses más de prisión porque las enfermedades que tiene son terribles, pero paralelo al dolor, paralelo a la preocupación, me orgullece su firmeza, me orgullece su dignidad y me orgullece la manera coherente y vertical con que defiende las ideas. Dairon, ¿has hablado con tu mamá? Sí, he hablado hoy por la tarde, hablé con ella un rato y gracias, hacía tiempo que no hablaba con ella. ¿Con tu papá no has podido hablar? No, mi papá no podía hablar. Para ti como hijo es una disyuntiva tremenda, ¿no? ¿Qué piensas? No, yo estoy orgulloso de la forma que ella se ha comportado dentro de la prisión y fuera de la prisión, que no baja la cabeza para nadie. Pero ¿crees que cumplan la amenaza? Porque hay otros que, como José Daniel Ferrer, que le pusieron unas condiciones, no lo aceptó, sin embargo lo liberaron. ¿Tú crees que mantenerse firme, de todas maneras, podrían liberarlo, ¿no? Porque, o no. No, claro. Eso de firme no puede cederle a lo que digan ellos. Es que no se sabe, Juan Manuel, es que los planes de la dictadura nunca se conocen. Ellos incluso escarcelan a uno, liberan a otro, arrestan a uno, encarcelan a otros sí, a otros no. Nunca sabemos. Lo que sí sabemos es de la firmeza de estas personas que están firmes en su posición. Esto es una maniobra de régimen, en complicidad con la Casa Blanca y en complicidad con el Vaticano. No sé qué va a suceder,
No sé qué va a suceder. Pienso que las próximas horas, esta semana que viene, puede ser decisiva en cuanto a las medidas que vayan a tomar. Que están hablando ya, es hasta falta de respeto. Están hablando ayer, te mandé la información, 127 presos. Sí, claro, pero hay una contradicción que le iba a preguntar a Norge, que seguro tiene, yo le llamo esto libertad bajo chantaje. Ayer cuando estábamos aquí hablábamos de una cifra de 30 y tantos, a la misma vez la televisión cubana hablaba de 100 y tantos. ¿Cuál es la verdad? Bueno, ya la cifra está en 60 y tantos, ¿no? De políticos, presos políticos. Y hay información también de que hay personas con delitos comunes que han sido liberadas, porque ellos cuando explicaron esto, ellos dijeron que no, o sea, ellos no hablaron de presos políticos, de hecho ellos no reconocen que existan presos políticos. Que existan presos políticos, independientemente de que dijeron que habían algunos condenados por sedición, que es un delito político en Cuba, pero lo que parece que está sucediendo es que ellos están liberando a presos políticos junto a presos comunes, porque incluso hay reportes de presos políticos que dicen que han hecho como unos actos de reafirmación con los presos comunes en ese mismo momento en el que los liberan a ellos. Entonces, no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Que en este grupo grande donde liberan presos políticos, pues liberan otros presos, quizás también para dar la idea de que no algunos que están allá a punto de cumplir. Bueno, Juan Pablo II lo hicieron. Eso también. Es que es una manera de rellenar, de burlarse del presidio, de los familiares y de las personas que presentan esas propuestas de liberación. Y debemos reconocer también que hay presos políticos en el país, ¿no? Y que ellos no han reconocido, por ejemplo, que ha sido un intercambio con Estados Unidos. Ellos lo han presentado como cosas separadas. Y me llama la atención porque Wensky, aquí, pues la figura más alta de la Iglesia Católica en Miami, repite esa estrategia del régimen castrista. No tiene nada que ver una cosa con la otra, son dos gestiones distintas, cosa que es falsa, ¿no? Un religioso de ese nivel decir una mentira al pueblo de Miami, así en la cara, a mí, es la impresión que yo tengo de que es una mentira, me parece poco cristiano, digo yo, ¿no? Vamos a una pausa, seguimos hablando de esta libertad bajo chantaje. A ver, seguimos con esta libertad bajo chantaje que ni siquiera es libertad, no, Norge, porque técnicamente es una licencia extrapenal, una libertad bajo condiciones. Sí, ellos dejaron claro cuando salieron a la televisión a explicarlo que no era ni amnistía ni otra de las indulto. Ni indulto, o sea, que seguían sus sanciones, que la terminaban en casa y que cualquier situación que incumplieran con ciertas reglas, pues podían volver a... Con la legalidad socialista. Con la legalidad socialista, exacto, que es el término que usan. Podían volver a prisión. De hecho, a Ferrer fue una de las cosas que le dijeron en ese momento de que le pidieron firmar esta libertad condicional, y a Pedro Álvarez, el profesor, también le hicieron como firmar quisieron hacerle firmar un documento también con el mismo concepto, ¿no? De que si incumples la legalidad socialista, pues puedes regresar a prisión. Entonces es realmente interesante cómo ese acuerdo, o sea, al final del día una cosa sí está conectada con la otra. O sea, las sanciones que quitó la administración Biden están conectadas con esta liberación, y es una liberación a medias. O sea, esas personas siguen estando presas dentro del país, o sea, lo que ahora van a estar en su casa. O sea, y le entregaron al régimen pues esta lista de... lo sacaron de la lista. En la cárcel, salen de la cárcel chiquita a la grande. A la grande. De todas maneras, yo creo, ¿no?, que bueno, independientemente de, y no quiero parecer cruel y insensible, yo creo que el gran vencedor de toda esta espuria negociación ha sido la dictadura. ¿Sabes Porque qué? Con el revuelo que se ha formado y la connotación que ha tenido esto, la dictadura está aparentando ante el mundo que está dando pasos muy positivos. Tú sabes que te voy a llevar la contraria. Tengo una, Yo tengo porque una tengo una opinión de eso tesis también. también Yo tengo distinta una sobre opinión, eso. Pero primero, vamos a ver a otro excarcelado al que le advirtieron que dejara el activismo. Hoy, 16 de enero, vinieron aquí a mi casa alrededor de las 10 de la mañana el mayor Denis de la Seguridad del Estado, que unos dicen que me atiende y otros dicen que me reprime, y venían con el propósito de cambiar mi licencia extrapenal, que es por un año, que se vence en noviembre, por una libertad condicional. No se lo acepté, no firmé, ni tan siquiera la leí. Entonces, hay dos razones por las cuales no puedo aceptarla. Primero, sería aceptar que cometí delito, y eso no ocurrió. Y segundo, sería aceptarle que lo que ellos están haciendo tienen razones para hacerlo, que está bien hecho, que ellos defienden la justicia.
y eso sería engañarlo a ellos mismos. A ver, bueno, un caso como el que está pasando con tu familia. Te decía de llevarte la contraria amistosamente porque es interesante. Tú sabes que eso que tú dices es cierto, pero también podría ser cierto lo que voy a decir a continuación. Creo que la dictadura ha cometido un error de cálculo, porque no ha interpretado el momento, no ha interpretado los actores de lo que está sucediendo ahora. Y el tema cubano, que era un tema que estaba en la página 6 o 7, con esto lo han convertido en un tema de primera página. Y han permitido, por ejemplo, cosas como que en la audiencia de confirmación de Marco Rubio, secretario de Estado, saltara el tema de Cuba y Marco Rubio definiera aún antes de llegar al poder cómo va a ser la política hacia Cuba. Eso, entonces, ¿qué pasa? Sí, pero el régimen supuestamente liberando, se presenta en una coyuntura liberando. Pero eso, él engañaba a la otra administración. Pero aquí hay una ecuación distinta. Aquí no solo tienes a Marco Rubio, tienes a Mauricio Claver Carone dirigiendo la diplomacia hacia toda América Latina. Tienes aunque sea un embajador, digamos, simbólico, como tú quieras, o nombrado por otras razones, tienes a un cubano embajador en España. España es la puerta para cualquier política entre la Unión Europea y sus antiguas colonias. Yo he estado en Europa y sé que funciona de esa manera. No se toma una decisión sobre Argelia sin consultar con Francia, sobre América Latina, sobre Cuba sin consultar con España, y así podríamos decirlo. Y tienes un embajador cubano-americano en Panamá donde la dictadura tiene... negocios, claro, donde están los negocios. Exactamente. Entonces, la ecuación es complicada. Y luego, lo que han hecho es poner en primera plana un tema que pasaba inadvertido. Fidel Castro, que lamentablemente era más astuto en un caso como ese, cuando él se quería hacer el callado, se hubiera hecho el callado para no colocar el tema de Cuba en un primer lugar. Y creo que han cometido un error. Y eso es tremendo, porque por primera vez en mucho tiempo los veo que no están leyendo bien el momento. No sé qué tú crees de eso. Yo creo que llevan tiempo sin leer bien el momento. O sea, sobre todo después del 11 de julio. El 11 de julio cambió muchas cosas dentro de Cuba y bueno, están liberando ahora mismo presos del 11 de julio. O sea, en estos 4 años, evidentemente, esta administración que está terminando no estuvo muy cerca de lo que es, y lo digo aquí bajo toda responsabilidad, de lo que fue la lucha por la libertad de Cuba. Se alejó de eso. Y esto que ha pasado, por ejemplo, esas declaraciones de Ferrer tan contundentes, o sea, yo siento que, y de otros presos políticos, de Donaida, o sea, no salieron vencidos de prisión, y eso ha tenido un efecto al interior del país. Y por otro lado, ellos han tenido que liberar a los presos y lo han hecho no solamente por un acuerdo con la administración Biden, sino con la posibilidad de negociar. O sea, ellos han pedido, después de que salió Donald Trump presidente y de que anunciaron que Rubio iba a ser el secretario de Estado, han pedido más diálogo probablemente en las últimas semanas que en 60 años, en 6 décadas de dictadura. Entonces, evidentemente hay un desespero. La liberación de presos políticos, para mí, no tiene que ver con una gestión de la administración Biden, tiene que ver con la administración que viene. Si hubiera seguido Kamala, por ejemplo, no creo que hubieran liberado a los presos, hubieran seguido tratando de lograr más, porque era lo que querían. O sea, de hecho, esta conversación está en el tapete hace tiempo, de hacer algún tipo de intercambio, y ellos esperaron hasta el final, porque ellos necesitaban saber quién iba a continuar, si iba a continuar una administración demócrata, que en el caso de Kamala iba a ser pues casi lo mismo, ¿no? Claro. O sea, que más que llevarte a la contraria, lo que quiero es darte optimismo. Porque sí, lo que veo es que han cometido un error. Han convertido a Cuba en noticia. Desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista diplomático. De hacer la política. Pero desde el punto de vista hacia el interior de la isla, ha salido mal. Pero es que no podemos. Gracias a tu hermano, pero a tu cuñada, que no han salido de la cárcel diciendo, levanten el embargo, por favor, mire que el pueblo, han salido con una energía. Y se ha pronunciado incluso por ese intercambio, o sea, que nos hayan criticado. Yo veo que la liberación de José Daniel, de Donaida y de otros tantos que está teniendo lugar y pudiera seguir teniendo lugar, ocurre dentro de un marco que hay una crisis
de la oposición dentro de Cuba, hay que reconocerlo. Hay una orfandad de liderazgo dentro de Cuba, está el perfil de la oposición militante, me refiero, está muy bajo, hay que reconocerlo. Y cuando se habla de la lucha en Cuba, muchas veces se enfoca como, o sea, se mira más lo que se está haciendo afuera que lo que se está haciendo adentro. Ellos saben que en este momento las declaraciones, claro, yo sé que José Daniel Ferrer García va a reconstruir, va a recuperar todo lo que pudo haber perdido desde el punto de vista estratégico de la Unión Patriótica de Cuba y otras organizaciones, pero realmente en Cuba no hay esa posición militante, esa posición fuerte, organizada que Está había. soterrada. No existe, pero, o sea, ¿qué pasa? La oposición se ha traspasado a otro lugar. Ahora, antes los opositores eran la oposición militante, los grupos organizados, pero ahora la oposición es el pueblo. Entonces, eso es más grave. Y eso es la importante. dictadura sabe que no está organizado. Tengo que irme a un corte, discúlpame, pero vamos a continuar la discusión.